Gracias por continuar con nosotros. Restan 48 días en esta cuenta regresiva hacia el domingo 25 de junio, en donde millones de guatemaltecos están convocados para emitir su voto en estas próximas elecciones generales. Y nosotros seguimos conociendo el plan de trabajo de todos los candidatos a la presidencia de la República. Hoy nos acompaña Amílcar Pop, candidato de la coalición URNG Maíz Winac. Amílcar, muy buenas noches, bienvenido a TV Azteca. Muchas gracias, gracias por la posibilidad de compartir con el pueblo de Guatemala nuestras propuestas. Muchas gracias por estar presente y bueno, antes de comenzar con esta plática, quiero invitar a nuestros televidentes a que tome su teléfono celular y escanee el código QR que en unos momentos más estará apareciendo en pantalla para que usted califique las propuestas del candidato Amílcar Pop y por supuesto al final de esta plática estaremos conociendo el resultado. Recuerde, hay que estar bien informado para que usted este próximo 25 de junio emita su voto de confianza hacia lo que usted quiere para los próximos 4 años. Amílcar, 3 minutos para que nos hables a grandes rasgos de este plan de trabajo, este plan de gobierno de la coalición que tú representas. Bueno, nosotros sumamos nuestros esfuerzos en debate, discusión y consenso social, especialmente nuestros aliados, 2 partidos, un movimiento social con distintas demandas. Tenemos un plan de gobierno que tiene 2 grandes partes. La primera, la más difícil y larga, digamos, a mediano plazo, que es, le apostamos a la reforma estructural del Estado. El Estado ya topó, los fines últimos del Estado hemos visto de que cada vez están más lejos, la institucionalidad ha ido degradándose y por lo tanto creemos en la necesidad de una reforma estructural. ¿Qué significa una reforma estructural? Creemos en la reforma constitucional o la Asamblea Nacional Constituyente, habría que evaluar la ruta en consenso con los distintos sectores de la sociedad. Somos una sociedad pluriétnica, plurilingüe, con un conjunto de retos que todavía no hemos enfrentado en los últimos 70 años. La segunda parte de nuestro plan de gobierno tiene 9 ejes, no voy a tratar uno por uno, claro, por el tiempo, pero lo que sobresale en estos 9 ejes son los siguientes. Sabemos de lo urgente en materia de seguridad. Guatemala está viviendo los peores momentos de inseguridad. Ya hay colonias que están rodeadas de muros, seguridad privada, pueblos indígenas que prácticamente están cerrados. La ventaja de que tienen sus propias autoridades ancestrales, Totonicapán, Sololá, por ejemplo. Pero en términos generales estamos enfrentando un conjunto de acciones y reacciones del crimen organizado, de la delincuencia común. Y en ese sentido para nosotros es importante seguridad. ¿Qué deberíamos hacer? Creemos que uno de los temas principales en materia de seguridad, hoy el 70% de los secuestros y de la extorsión, mejor dicho, el 70% de la extorsión en Guatemala viene de las cárceles. No olvidemos que Álvaro Arzúa entregó el gobierno del sistema penitenciario a los privados de libertad. Ellos eligen sus autoridades y se gobiernan. Por eso es que hay un desorden ahí. Son los presos los que generan ese desorden. Nosotros al día siguiente estaríamos recuperando eso. El Estado debe recuperar el control de las cárceles y con eso reducimos el 70% de la extorsión. Segundo, le apostamos, por supuesto, a generar mejores condiciones a la Policía Nacional, tecnificación, tecnología, capacitación, profesionalismo, mejores salarios y, por supuesto, control y sanción quienes infrinjan la ley. Otro gran eje de trabajo que tenemos es el modelo económico en Guatemala. Históricamente seguimos siendo un país agrícola con el asadón y el arado. Eso hace 200 años el mundo entró a la industrialización y nosotros seguimos todavía atrasados. Para nosotros es vital iniciar un proceso de industrialización del agro, industrialización en todo sentido. La productividad económica del país debe mejorar, debemos mejorar nuestras capacidades. Eso va vinculado directamente a 2 ministerios, Economía y Agricultura, que históricamente han estado al servicio de solo 2 cúpulas, la cúpula industrial del país y la cúpula del agro. Hoy debemos democratizar eso y generar los beneficios para la población, pero desde sus especificidades. Los campesinos para impulsar la economía campesina y la economía familiar, y los pequeños productores y sus cualidades y facultades en todo sentido. Jóvenes que se gradúan del bachillerato sin tener una posibilidad real porque no saben qué producir y cómo insertarse a la vida económica del país, deberían tener un modelo y un conjunto de capacidades. Para ello, en materia educativa, también creemos que es importante que el Estado tenga urgentemente
una veintena de institutos tecnológicos en todo el país, para iniciar un proceso de apertura y de apostarle al proceso de producción económica en todos los niveles. Amílcar, ¿te parece si vamos ahondando en otros temas para poder pues aprovechar estos minutos de plática? Tú mencionas hace unos instantes el tema de los jóvenes, estas oportunidades de empleo, y me quiero ligar al tema de la migración, que es uno de los graves problemas que tiene Guatemala, que muchos jóvenes, o no solamente los jóvenes, sino también los adultos, salen del país, uno por el tema de la inseguridad, otro por la falta de oportunidades, y bueno, pues vemos estas desgracias que se generan en el camino. ¿Qué acciones en concreto se estarían realizando, sobre todo pues en los departamentos que ya se sabe que son los principales expulsores de personas, de guatemaltecos, para que estas personas no tengan que dejar su casa, dejar su familia y poner en riesgo todo su patrimonio? Vea, el 80% de los migrantes son indígenas, vienen de sus propias comunidades, no tienen una oportunidad de empleo, de producción, etcétera. Tendrán capacidades y lo más triste es que vamos a descubrir sus capacidades a otro país. Guatemala tiene una fuga de cerebros y de capacidades múltiples. Por lo tanto, las dos ideas que te estaba planteando hace un momento van y reactivan la economía. Generan condiciones, generan empleo, generan ocupación y por supuesto generan ganancias o dividendos. Eso activa la economía, entonces la gente ya, el carnicero ya vende más, el panadero ya vende más, ya emplea más gente. Y los jóvenes tienen capacidades instaladas, porque entonces ya pueden apostar a distintos niveles de ser sujetos y roles en el modelo de producción. Por otro lado, necesitamos invertir en la gente, miremos, 18,000 millones de dólares envían nuestros hermanos guatemaltecos a Guatemala en sus remesas. 15,000 millones de dólares produce todo el sector privado en exportaciones. Y aquí hay grandes diferencias, a eso le llamamos desigualdad. ¿Cómo tratamos a unos y a los otros? Estos que producen menos tienen 56 puestos de control y de decisión en el gobierno. Por ejemplo, Junta Monetaria, por ejemplo, la Junta Directiva del Seguro Social, etc. Y los otros migrantes no tienen ningún nivel de incidencia. Nosotros tenemos que invertir en ellos. Guatemala invierte mucho en sus empresarios, en demasía. Por ejemplo, 25,000 millones en privilegios fiscales, 15,000 millones en evasión del impuesto sobre la renta. El Banco Mundial dice que los ricos en Guatemala solo pagan el 1.5% de impuestos sobre la renta, mientras la clase media y los pobres pagan el 7% de impuestos sobre la renta y el 12% del impuesto del IVA. Y eso hace el 87% del total de la recaudación tributaria. Por lo tanto, ¿cómo garantizar un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de Estado que proteja a la población y que proteja sus motivaciones económicas? Por eso es importante la industrialización y tecnificación de la producción industrial guatemalteca desde la base social y el agro desde la base social. ¿Cómo va a ser que Guatemala sea un país atractivo para la inversión extranjera? El gobierno no es el encargado de generar los empleos, pero sí facilitar para que las empresas lleguen, se instalen, inversión de empresarios nacionales o empresarios de otras partes del mundo, y que vean a Guatemala como un lugar atractivo para venir y depositar su confianza, su dinero, y que a final de cuentas se tenga esa certeza de que dinero invertido en Guatemala es dinero seguro. Nosotros tenemos grandes retos. Primero, debemos mejorar nuestra recaudación tributaria y transparentarla. Los datos que decía hace un momento, cambiar esas condiciones nos darían una certeza jurídica mucho más estable para la inversión. Lo otro es que hay una fuga de capitales. El empresario hace dinero aquí e invierte fuera. Nosotros tenemos que garantizar que se invierta en Guatemala. Por eso hay temas importantes de la política monetaria y cambiaria que hay que revisar. El tema de los intereses en el sistema bancario, ya hay varias iniciativas en el Congreso que esperaríamos se apruebe. Por ejemplo, el primer mundo, cuando hubo la catástrofe financiera desde Estados Unidos por la burbuja inmobiliaria, países del primer mundo, 4 o 5 países nórdicos que tenían entre 9 y 12% los intereses lo bajaron a 4%, anual. Guatemala que lo tenía, en 9, 12% y lo suben a 20%. Hoy el sistema bancario de manera brutal y agresiva casi llega al 30% de interés en los préstamos. No digamos tarjeta de crédito que llegamos al 60% al año. Eso no motiva la inversión desde la base económica, porque entonces los pequeños empresarios, los microempresarios, tienen que pagar 2 y 3 veces el capital prestado para motivar la economía. En todo caso, vía la regulación legal o
vía opciones del Estado, podemos generar un nuevo modelo en esa línea. Y yo creo que podemos avanzar mucho más rápido cuando se le dan opciones a la sociedad para tomar sus decisiones económicas. El tema de salud seguramente es algo que las personas tocan cuando estás en el interior del país, en estos recorridos, promoviendo este plan de campaña, estas preocupaciones que tienen ante la falta de medicamentos, ante la falta de centros de salud en buenas condiciones. ¿Cuál es el plan que tiene la coalición que tú representas para llevarle servicio de salud de calidad al guatemalteco? Nosotros tenemos 3 momentos de intervención en el tema de salud. Primero, que no es inmediato, es mediato, revisar toda la legislación en materia de comercialización de los medicamentos. Nosotros tenemos los peores precios en América Latina. En cualquier país se vende más barato, 10 veces más barata la medicina. Solo El Salvador ya nos gana con 10 veces más barata la medicina. Eso pasó porque el supuesto neoliberalismo que impulsa Álvaro Arzú en el 96 en adelante, y las mafias corporativas de las farmacéuticas que pactaron con la UNE y Álvaro Colón y la señora Torres, consolidaron un mecanismo de saqueo en el país. Saqueo digo porque pactan los grandes contratos con el Estado, con medicina sobrevalorada al 100 veces más su precio, y por lo tanto el último cliente paga el costo, que es la población. Todos tienen claridad de que hay una sobrevaloración de la medicina. Entonces nuestra primera intervención es ahí, regular los precios de los medicamentos y evitar el abuso de este sector empresarial. Segundo, creemos que con la revisión y la forma transparente de la recaudación tributaria, tenemos los recursos suficientes para crear por lo menos 10 hospitales extras en el país. Ya hay los 10.000 millones en el Seguro Social para crear por lo menos 8 o 9 hospitales más en el Seguro Social. Eso vendría a generar, bajo apoyo directo del Ejecutivo para recuperar el capital adeudado en el Seguro Social y, por supuesto, mejorar las condiciones técnicas y profesionales, en menos de 2 o 3 años tendríamos 20 hospitales equipados en todo el país. Hay el dinero para hacerlo. ¿Por qué no lo han hecho? Si ahí están los 10.000 millones en el Seguro Social. Pues porque no se han puesto de acuerdo en la cuota y en la corrupción del soborno muchos directivos, pero estando nosotros en el gobierno eso se haría inmediatamente. Mencionas la palabra corrupción y quiero pasar a ese tema, ya prácticamente para finalizar. No es el menos importante, pero sí es un gran compromiso y un gran trabajo que se tendría que hacer en Guatemala. ¿Qué es lo que se haría para tratar de depurar y limpiar lo que es el gobierno en Guatemala? Cuando fui diputado yo impulsé desde la Comisión de Transparencia 2 grandes líneas: la transformación institucional para la publicidad de la ejecución presupuestaria. No hay mejor mecanismo que la transparencia, porque entonces vemos precios, vemos competencia, a eso le llama la derecha el libre mercado. Vamos a desafiar esos principios y entonces tenemos que ver esa competencia, que compitan en precios. Yo mismo impulsé la compra de la subasta inversa. Cualquiera se mete en el internet y compra un boleto aéreo en subasta inversa y uno mira cuál es el boleto más barato y las condiciones. Lo mismo podemos hacer con el Estado, mejorar las condiciones tecnológicas, mejorar la transparencia y podemos avanzar. Entonces, con la transparencia y publicidad de la ejecución presupuestaria reducimos corrupción. 2, con la capacidad y la evaluación de los proveedores del Estado, también yo apoyé la iniciativa del inventario de proveedores, donde se califica a los proveedores, que hoy ya es un chiste lo que tienen en el Ministerio de Finanzas, pero retomar esos temas. Y segundo, pues sí, el Ejecutivo debe crear con sociedad civil un mecanismo de control, con facultades de denuncia, enjuiciamiento, tenemos varios ejemplos, medicina, como bien se decía, empresas de construcción pagamos el asfalto más caro del mundo, $2.5 millones nos cuesta 1 kilómetro de asfalto. Yo no conozco ningún país que pague más ni siquiera esa cantidad, es demasiado dinero. Pero todo eso va con corrupción. Entonces estas empresas están roban su 40% para la corrupción y distribución de los funcionarios y roban lo suyo para no hacer bien las carreteras. Entonces nosotros pensamos que debe haber una auditoría externa, absolutamente externa, pedir ayuda a otros países para que hagan de manera privada esas auditorías, visibilizar quiénes están robando y sobrevalorando y mejorar el sistema. Por supuesto, hay que revisar la legislación en materia de transparencia. Hicimos y dimos pasos importantes.
Cuando fui presidente de la Comisión de Transparencia se aprobaron varias iniciativas, incluida la reforma y fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas, que no todo ha salido como quisiéramos, pero ya hay ahí la ausencia de voluntad política, pero creo que sí podemos rescatar un nuevo modelo transparente y con un Estado fuerte en la ejecución presupuestaria. Amílcar, se nos termina el tiempo de esta entrevista. Vamos en este momento a revisar la calificación, la participación de nuestros televidentes a través de este código QR 7.77. Por supuesto, en lo que resta de este espacio, la calificación en tiempo real irá moviéndose punto a punto. Amílcar, un minutito para que te dirijas al público de TV Azteca. Bueno, yo les quiero decir a los guatemaltecos que ya llevamos 70 años de gobiernos de derecha. ¿Qué son los gobiernos de derecha? Gobiernos que se han preocupado por los grandes capitales y las grandes empresas, no por la ciudadanía, por los pueblos, ni por la economía familiar. Por lo tanto, los únicos dos gobiernos de izquierda que hubieron fueron los años de la primavera democrática. Nosotros pretendemos desarrollar mejor, avanzar más, retomar lo que ya no se avanzó en la primavera democrática y tener un gobierno al servicio de la población, al servicio del pueblo y mejorando la economía. Queremos seguridad, educación, salud y, por supuesto, vivir mejor. Amílcar Pop, candidato de la coalición URNG Maíz, WINAC, muchísimas gracias. Y por supuesto estaremos pendientes de todo este trabajo que estarán realizando hasta esta primera vuelta de las elecciones generales. Muchas gracias, buenas noches. Por lo pronto yo lo invito a que sigan la programación de TV Azteca Guate. A continuación, Susana 360 con nuestra compañera Catherine Greja.